¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Vamos a... Recuerdan que ayer estábamos viendo ya algunas funciones DAX y también vimos ahí los tipos de combinaciones que podíamos hacer en Power Query, ¿ya? Yo acá tengo una presentación simplemente para reforzar lo que vimos ayer. Ahí la voy a mostrar. Vimos estas 6 combinaciones, 6 tipos de combinaciones, ¿ya? En Power Query, ¿recuerdan? Teníamos externa izquierda, todas de la primera y coincidencias de la segunda. En SQL se llama left join, ¿ya? Y así, para que alguno de repente les es familiar, ahí está. Externa derecha, todas de la segunda y coincidencias de la primera. Externa completa, todas las filas de ambas. Interna, todas las filas coincidentes. ¿Todas las filas coincidentes de qué? De la tabla izquierda y derecha. Recuerda, siempre estamos haciendo una combinación entre dos tablas. Anti-izquierda, solo las filas de la primera. Anti-derecha, solo las filas de la segunda. Ya. Entonces acá hay, ¿no? Acá está. ¿Ya? Externa izquierda es, como dice acá, todas de la primera, o sea, todas de la primera, que sería esta de acá, más las coincidentes, o sea, todo esto. Externa derecha sería todo el círculo de acá, ¿no? Todas de la segunda más coincidencias y las coincidencias con las coincidencias de la primera. Antiizquierda es solo lo que está en azul. Antiderecha solo lo que está en verde. Externa completa es todo. Eso nomás para reforzar un poco las combinaciones que vimos. ¿Sí? Ahí están las 6. Y interna, que también es un tipo de combinación, son solo las filas coincidentes de ambas tablas. Es la que está, la intersección de esos dos conjuntos. Ya. Y también estábamos viendo, como les decía, las funciones. ¿Ya? Ya revisamos ahí funciones de fecha y hora, funciones de texto, de ahí vimos operadores, en este caso el de concatenación, y también trabajamos con variables, ¿no? Para crear esa tabla calendario, ¿recuerdan? Y ahora vamos a revisar algunas funciones lógicas que quedó por ver, ¿ya? Vamos a abrir el Power BI. Voy a abrir el archivo que estamos viendo ayer. Ya, entonces, como les digo, vamos a ver algunas funciones lógicas. Ya, vamos a ver la función cuál es. Y para eso vamos a crear una medida, ¿ya? Entonces vamos a modelo. Vamos a, ya vamos a crear una tabla. ¿Sí? Acá hay una opción en la ficha inicio, grupo datos, hay esta opción, especificar datos. ¿Ya? Hacemos clic ahí y acá vamos a crear una tabla que se va a llamar medidas. ¿Sí? Medidas. Y acá cargo. No es necesario que pongamos nada. Ahí lo dejamos así. Ya. Entonces, dentro de esta tabla que acabamos de crear que se llama medidas, vamos a crear una medida, pues. ¿Ya? Entonces, acá al lado derecho tenemos 3 puntitos. Vamos a hacerle clic ahí y acá colocamos nueva medida. Ya. Entonces, la medida que vamos a crear ahora se va a llamar ¿cuál es? Justamente el nombre de una función lógica. Esa es una función lógica. Ya. Esa función lógica lo que va a hacer es devolver, si es que ve que el primer parámetro o argumento es blanco, devuelve el segundo. ¿Ya? Si tuviéramos 3 parámetros, va a devolver aquel que no es blanco, ¿no? Si el primero es blanco, pasará al segundo parámetro. El segundo es blanco. Si es blanco también, pasará al tercero. ¿Ya? Entonces vamos a crear acá unas variables justamente para simular eso. ¿Ya? Para declarar una variable,
usamos var. ¿Ya? Var. Y acá vamos a crear la variable a, que va a ser igual a blank. Ya, blank también es una función. Ya, después vamos a crear una segunda variable que va a ser b. ¿Ya? Y este va a contener un texto, que sea prueba, ¿verdad? Ya. Y acá, bueno, voy a darle una sangría acá, para simplemente, ya está. Y ahí acá vamos a poner return, ¿no? Que me va a retornar. Ya, y acá voy a colocar, ahí está, la función cuál es. Ya, ¿cuál es? El valor 1 va a ser a, coma, b. Ya está, a, coma, b. Ya. Entonces, ¿cuál es? Lo que va a hacer es, en este caso, ¿cuál es? Puede tener dos o más parámetros, pero lo que va a hacer es cuál es, oye, va a ver, ¿no? Oye, el primer parámetro es blanco. En este caso sí, es blanco. Ah, entonces te devuelve el segundo. Ya, eso es lo que hace cuál es. Puede tener, como te digo, más parámetros. Un primer ejemplo, vamos a hacerlo con solo dos. Ya, entonces acá, check. Ya, y acá agrego una tarjeta. Recuerda que lo que acabamos de crear es una medida. Ya, y una medida devuelve un único valor. Entonces, eso podemos visualizarlo usando una tarjeta. Entonces, creo la tarjeta. Bueno, agrego la tarjeta haciendo clic sobre la tarjeta. Y agrego pues esa medida a la tarjeta. Entonces, como ves ahí, ya tenemos pues prueba, ¿no? En este caso, ¿por qué prueba? Porque el primer argumento o parámetro es blanco. Por lo tanto, devuelve el segundo. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si el primero y el segundo son blancos? Entonces, devolvería el tercero. Ya lo vamos a probar. Y entonces acá yo voy a agregar una variable más que va a ser t. ¿Ya? Y a C le voy a... esta va a ser B, ¿ya? Y a esta la voy a renombrar como C. Ya la B va a ser blank también. Y la C va a ser prueba. ¿Ya? Entonces tengo una segunda variable que es blank, que es la B, y una tercera que es la C, que ya es un texto. ¿Ya? Entonces, en este caso, bueno, acá le tengo que agregar cuál es A, B, C. Claro, en este caso, ¿qué va a devolver esta función? Mm, Debe devolver prueba, ¿verdad? Porque va a evaluar que el primer argumento es blanco, entonces va a pasar al siguiente. B es blanco, como en este caso sí es blanco, va a pasar al siguiente. Entonces, finalmente me va a devolver prueba. Ya, pero para que cambie, le voy a poner otra cosa, ¿ya? Mejor le pongo hola. Ahí está, ¿ya? Como los dos primeros parámetros son blancos, devuelve el tercero. ¿Ya? Esa es la función, ¿cuál es? ¿Ya? Acá ya entonces ya sabemos cómo funciona cuál es. ¿Ya? Entonces vamos a ver otra función que se llama switch. Entonces vamos a crear acá otra medida nueva, ¿no? Vamos a los tres puntitos, nueva medida. Ya, acá vamos a hacerlo por partes, pero vamos a hacer con switch, ¿ya? Pero acá voy a poner por el momento today. ¿Ya? La función today es una función de fecha. Entonces acá check, le agrego mi tarjeta y ahí
le agrego esta medida que acabo de crear. Ya está. Esa es la función today. Devuelve la fecha y hora actual. ¿Ya? 2 de agosto, ahí está, fecha y hora actual. Ya, entonces, yo voy a usar switch para que me devuelva el mes. De acuerdo al número del mes, me devuelve el número del mes. ¿Ya? Entonces acá, de acuerdo al número del mes, ¿ya? Entonces acá, de esta fecha me devuelve el número del mes que usó, mon, ¿verdad? Mon me va a devolver el, el número del mes de una fecha. En este caso de today. Entonces me devuelve 8, ¿verdad? Ya está. Entonces con ese resultado, yo voy a usar switch para que si es 1 sea enero. Si es 2 sea febrero y así. Y si es 8 es agosto. ¿Ya? Entonces acá voy a colocar switch. Acá lo voy a renombrar, ¿ya? Voy a poner el nombre de la medida, el nombre de la función que vamos a usar para esta medida. En este caso es switch. Ya está switch. Y acá voy a colocar pues switch también. Ya está. En este caso, switch, tenemos como primer argumento la expresión que es esta. En este caso la expresión me devuelve 8, que es el número del mes. De ahí, coma, el siguiente argumento sería el valor. ¿Ya? En este caso, si el valor fuera 1, ¿sí? Si gustan lo ponemos en otra línea para que tenga mejor lectura. Si el valor fuera 1, ¿cuál sería el resultado? Enero. ¿Ya? Entonces lo coloco entre comillas. Coma, al enter. Si el valor fuera 2, sería febrero. ¿Ya? Si el valor fuera 3, va a ser marzo y así, ¿no? Digo, con los demás meses, con los demás números. ¿Ya? 4. Vamos hasta el 9 nomás, ¿ya? Eh, Acá va a ser abril, 5, mayo, ya, 6, junio, julio, 8, agosto y 9, septiembre. ¿Ya? Y acá finalmente cierro paréntesis. Ya, entonces me debería devolver agosto. Ya está, ya, agosto. Porque es 8, pues, ¿no? Ya sabíamos que today es la fecha del sistema y mon me devuelve pues el número del mes. Entonces sería 8. Pero acá vamos a usar una función de fecha para desplazar esa fecha y probar nuestra función, ¿ya? Vamos a usar idate.